Y Circo Máximo es la segunda entrega de la trilogía del emperador Marco Ulpio Trajano. Es una novela histórica sobre el primer emperador del imperio, no nacido en Roma, y hoy queremos hablar sobre esto porque justamente nos acompaña aquí en CNN Chile su autor, Santiago Posteguillo, para entregarnos más antecedentes de su libro. Santiago, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, yo tengo acá el libro, sí. Es parte de una saga, hay que tener bastante entusiasmo ahí para leerlo. Y bueno, yo quiero partir haciéndote dos preguntas, porque nos vamos a poner del lado de las personas que te conocen y de los que no te conocen. Muy bien. Para una persona que no te conoce y tiene este libro en sus manos, ¿cómo resumirías tú lo que quisiste entregar en este libro y cómo se puede cautivar con un libro que además es de un volumen bastante amplio? Pues Circo Máximo te cuenta la historia del gobierno de Trajano, un emperador que teniendo mucho poder intentó luchar y luchó activamente contra la corrupción de senadores y gobernadores de provincia corruptos. Además está la historia de la construcción del puente más largo del mundo antiguo y varias carreras espectaculares de cuadrigas. Todo eso junto con un juicio a una vestal injustamente acusada. 4 o 5 historias que se entrecruzan, siempre de forma muy dinámica, muy atractiva y muy entretenida. Da igual que sea largo, es muy entretenido. ¿Cómo ha sido la percepción que tú has percibido? Yo sé que no has estado antes en Chile y que es muy poco lo que has podido tener feedback, pero mañana vas a tener presentaciones en la Feria del Libro durante estos días. ¿Cómo ha sido la percepción primera que has tenido de las personas que sí te han leído? Pues mira, yo tengo ya desde hace años percepción de lectores chilenos, porque en mi página web me escriben de todo el mundo, de muchos sitios de América Latina, y de Chile me han estado escribiendo muchos lectores que están realmente muy contentos o apasionados con esta forma que tengo yo de contar la narrativa histórica, en este caso contar el mundo de Roma, pero no es que hable del mundo de Roma, hablo de la naturaleza humana, solamente que en un escenario muy cinematográfico, muy espectacular, donde puedes traer... Y tiene algo de verdad también. Mucha verdad. Y también algo de ficción ahí mezclado. Yo busco un equilibrio muy bien entre, digamos, un 50% de hechos históricos y otra parte que es ficción. Lo que hay que hacer es respetar los grandes acontecimientos históricos y utilizar los vacíos de la historia para rellenarlos con la ficción, pero que la ficción no altere la historia. De esa forma la ficción dota de vitalidad al texto, pero además el lector, después de pasárselo muy bien en una novela como Circo Máximo, ha aprendido historia. Ahora, en ese sentido tú trabajas con una mezcla de historia, novela, porque leía yo y averiguaba, has ido a algunas partes, haces una investigación, un poco de la historia, vas a ciertos lugares que dan cuenta de aquello, y me imagino que ahí te encuentras con un montón de elementos que probablemente uno en la formación inicial, como cualquier persona, nunca descubrió. ¿Te has encontrado con cosas que te han sorprendido? Sí, hay cosas que te sorprenden durante la documentación. Hay un escritor español, Juan Eslava Galán, que dice que a veces en la documentación encuentras cosas tan sorprendentes que dices, no lo había pensado, pero esto entra en la novela, ¿no? Y sí que es verdad, yo lo llamo las sorpresas de la documentación, ¿no? Por ejemplo, cuando encuentras que de los 4 caballos que tiran las carreras de cuadrigas, el de que va por el interior es el más inteligente porque es el que decide, aunque sea más lento que los que van por fuera y corren más, ¿no? El que decide hasta dónde se pueden acercar en cada uno de los 14 giros de las 7 vueltas que hay que dar a la pista. Si se equivoca ese caballo se estrellan y se matan. Claro, cuando te lees eso dices, bueno, este caballo no es simplemente para mencionarlo, este caballo va a ser un personaje de la novela. Y eso me permite lo que llamo yo el ángulo inesperado. Contar cosas que ya se han contado muy bien. Las carreras de cuadrigas, por ejemplo, se han contado muy bien en Ben-Hur, tenemos la novela de Wallace y la película con Charlton Heston que todos hemos visto, ¿no? Pero claro, si buscas de pronto contar una carrera de cuadrigas desde el punto de vista, por ejemplo, de un caballo, eso es un ángulo inesperado, eso es sorprendente, eso es original, eso atrae. Y a eso quería apuntar. Tú me hablas de las carreras, hay bastantes escenas bélicas, de acción, donde uno rememora a Roma. De hecho, hay un video que lo estábamos viendo que ustedes pusieron en su sitio web, que tú pusiste en tu sitio web, un poco para mostrar también. ¿Cómo se logra a través de un libro plasmar eso y tratando de sacar un poco al lector de este paradigma que uno tiene generalmente porque lo ha visto en el cine? Muy bien. Lo que hay que hacer es hacer la narrativa, que es muy extensa, parcelada en 150, 160 capítulos que son como pequeñas píldoras. Al principio de cada capítulo ponemos lugar donde tiene lugar la acción y fecha en la que tiene lugar la acción. Puedes tener 2, 3 páginas.
cambias, por ejemplo, el palco imperial, cambias y en el siguiente capítulo estás con la carrera de cuadrigas en la pista, cortas, cambias y estás en la otra punta del imperio donde los dacios están cruzando el Danubio para atacar el imperio romano, vuelves a cortar y vuelves al palco. En el palco imperial el emperador está pensando en que están atacando los dacios y que tiene que contraatacar y vuelves a la pista. Eso al final lo transformas en una película. La narrativa está inventada toda en el siglo XIX, pero en el siglo XXI no podemos escribir, le digo a mis estudiantes de literatura creativa, sin tener en cuenta el cine. No se trata de transformar tu novela en un videoclip, no hay que hacer eso, pero sí tener en cuenta que la gente entiende el ritmo narrativo cinematográfico e intentar de alguna forma incorporarlo a tus textos. Ahora, yo estuve leyendo gran parte del texto, puedo dar fe de que a uno lo atrapa, uno va avanzando y todo, y por lo tanto se hace más llevadero al principio cuando uno tiene la primera impresión, y tú me lo dijiste en broma, libro de bolsillo. Sí. Ahora, vamos a los que te conocen, porque si hay gente que te conoce, que ha leído tu libro y que estaba esperando esta parte. ¿Cómo definirías tú el cambio de Trajano, que probablemente es el gran protagonista desde la primera versión a esta que es Circo Máximo? En la primera versión lo que tenemos es en Los asesinos del emperador un alto oficial romano que intenta sobrevivir bajo la tiranía de un emperador loco que era Domiciano, ¿no? Y sin creerse en momento alguno que él pueda ser emperador. Y aquí es cuando lo vemos investido de la toga imperial y que tiene que gobernar. Y es cuando lo que yo te anticipaba al principio de la conversación, que decide gobernar pensando en el pueblo, teniendo en cuenta todo el poder que tenía, decide que si falta agua en Roma hay que averiguar por qué, y averigua que es porque los terratenientes están pinchando los acueductos de Roma y no llega agua suficiente a Roma. Si hay gente que ha firmado sentencias de muerte para enriquecerse, les obliga a devolver todo el dinero y los exilia. Si hay que defender las fronteras del imperio, en lugar de enviar a un oficial a que las defienda, va él en persona. Si hay que en una campaña militar que andar 50 kilómetros, él anda a pie en lugar de ir a caballo. Claro, siempre predica con el ejemplo. Por eso era una persona tremendamente carismática. Y por eso pasó a la historia como Optimus Princeps, el mejor de los gobernantes posibles. Yo creo que lo tenemos muy olvidado. A veces pensaba que por casualidad, y ahora empiezo a pensar que yo creo que quieren que lo tengamos olvidado. A propósito. A propósito. Por ejemplo, mira, no recortaba en gasto social, pensaba que subir los impuestos no era una buena idea para salir de una crisis económica. Todo esto está en la documentación. Yo sé que a veces la gente me dice, lo que pensaba era que había que hacer devaluación de moneda, que es lo que hace él. A veces la gente me dice, Santiago, tú intentas hablar desde el siglo II de la política de hoy día. Digo, no, si los políticos de hoy día, algunos, yo no digo todos, y también pienso más en mi país, se han ido al siglo II, no tengo la culpa, entonces claro, me los encuentro. Claro, porque tú en varias oportunidades, a través de este personaje, has vuelto un poco al futuro, si se piensa, pensando del libro, y se ha visto que hay una completa relación entre aquella época y la política actual, y eso ha generado bastante repercusión. ¿Tú sientes, en base a lo que me dices, que cada uno de los elementos que componen esta política de Trajano a la larga es muy actual también? Sin duda alguna, y por eso te subrayaba el asunto de que yo creo que quieren que lo olvidemos, que había un gobernante que utilizaba su poder para luchar contra la corrupción, y lo utilizaba activamente. Yo creo que estas cosas, pues hay gente que prefiere que no lo recordemos, ¿no? Entonces yo intento recordarlo, intento ser riguroso con la historia. Todas estas cosas que cuento están certificadas por la documentación histórica, y lo que hago es, para no solo llegar a unos pocos, sino para llegar a mucha gente, a aderezarlo con estos elementos adicionales de carreras de cuadrigas, de luchas de gladiadores, que también estaban en esa época, para hacerlo mucho más entretenido, más atractivo, y de esa forma la gente puede aprender historia, cosa que a veces hay quien quieren que no aprendan, ¿no? Pues yo quiero que la gente aprenda historia y que lo haga pasándoselo muy bien. Ahora, vas a estar mostrando esto ya para ir concluyendo en la Feria del Libro, con múltiples actividades, tiempo para debatir con quienes a lo mejor quieren conocerlo o con los que ya lo han leído. Sí, vamos a tener una presentación mañana a las 7 de la tarde, creo, con el escritor Fernando Villegas, y también tendremos otra presentación al día siguiente, creo que a las 8 de la tarde, el sábado será. ¿Conoces algo de la literatura chilena y algo que te guste? Hombre, vuestros dos premios Nobel pues destacan mucho, ¿no? Gabriela Mistral y Neruda, pues claro, son gente que destaca. Pero es cierto que existe una cierta
poca fluidez en que autores españoles sean conocidos en Chile y viceversa. Me refiero a autores actuales, o que autores chilenos sean conocidos allí. Yo creo que tenemos que trabajar en la línea de que fluya la literatura a través del Atlántico de un lado a otro. Bien, Santiago Posteguillo, autor de Circo Máximo, La ira de Trajano, que ya está disponible y que por supuesto va a estar siendo presentado ahí con varias actividades de la Feria del Libro. Gracias por estar en CNN. Encantado, muchas gracias a vosotros. Sigan ustedes en la sintonía.